Bueno, hoy lo que vamos a ver, seguimos con sistema nervioso central, vamos a ver los psicotrópicos. Psicotrópicos. Bueno, los psicotrópicos son medicamentos o agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso. Actúan sobre el sistema nervioso. Bien. ¿De qué manera actúan estos medicamentos? Lo que hacen es cambiar el estado de ánimo. Estado de ánimo es uno. Tenemos el estado de conciencia también, es lo que cambia. También en el comportamiento. ¿Sí? Estos serían tres. En la percepción también. En la percepción. Y bueno, en ocasiones, bueno, se llama a los psicotrópicos, también se los puede llamar psicoactivos. Ahí llegó una chica. Hola. Hola. Viene de lejos. Perdón. Ah, bueno. No pasa nada, yo también venía del colectivo súper lento. No, es que venía con tiempo, pero llegué, se me fue un tren y el próximo venía directo, o sea que no paraban la noche. A mí me pasó eso el otro día. Me tomé un equivocado. Bueno, el uso de los psicotrópicos. Vamos con el uso. Este grupo es un grupo en realidad de medicamentos. Se utilizan para tratamientos de, digamos, neurológicos. Todo lo que tenga que ver obviamente con el sistema nervioso. Y también se encuentra para el tratamiento para tratamientos psiquiátricos. Bueno, en este caso se llaman los psicofármacos. Psicofármacos. Bien. Bueno. A ver qué más les puedo dar. Bueno, aparte de este tipo de medicamentos, existen otros que también pueden afectar el sistema nervioso y sin embargo no son psicotrópicos, pero sí te pueden afectar al sistema nervioso. Y dentro de estos tenemos, o sea, tienen efectos psicoactivos, ¿sí? Pero no serían secundarios, porque no serían, digamos, de esta gama, serían como secundarios, pero sí que tienen efectos. En este caso tenemos, bueno, vamos a poner efectos secundarios. Vamos a ponerlo, sí, psicoactivos. Tenemos los antihistamínicos, que son para las alergias. Eso sería uno. ¿Por qué se me apaga? Se me apaga todo. Y los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. Y también, bueno, más acá, por
algunas también hormonas tienen efectos psicoactivos. Pero bueno, recuerden que de estos no se toman como psicotrópicos, estos no serían psicotrópicos. Pero sí tienen un pequeño efecto. Por ejemplo, en el caso de los antihistamínicos es muy conocido la difenhidramina. La difenhidramina te causa sueño. Entonces cuando te lo tomas, y esto está en los antihistamínicos, puede ser, no sé, para una alergia o para una varicela o para algo que contenga... a ver, este El no, Benadryl, ¿no? ¿Tiene eso? ¿Cuál? El Benadryl tiene esa... El Benadryl, acá tenemos uno, mira, el Benadryl tiene, acá tenemos difenhidramina. Esto es para las alergias. El Benadryl creo que también tiene difenhidramina, igual creo que hay varios Benadryl. Bueno, vamos a hablar de la farmacodinamia, o sea, de cómo funcionan. Bueno, los psicotrópicos ejercen su acción modificando ciertos procesos bioquímicos o fisiológicos cerebrales. Los mensajes entre las distintas células nerviosas, o sea, las neuronas, se transmiten a través de estímulos químicos y los mensajes intraneuronas se transmiten a través de estímulos eléctricos. Las neuronas no entran en contacto directo entre sí. En las sinapsis, el mensaje se transmite por medio de neurotransmisores. La mayoría de los psicotrópicos actúan alterando el proceso de neurotransmisión, estimulando o inhibiendo la actividad. Otros también actúan modificando la permeabilidad de la membrana neuronal y se emplean en el tratamiento del trastorno bipolar, permitiendo reducir las crisis que afectan a estos pacientes. Siguiendo el criterio de la acción que ejercen sobre el sistema nervioso central, las sustancias psicoactivas se suelen clasificar en depresoras, estimulantes o alucinógenos. Bueno, ahora lo que vamos a ver, esto ya lo puedo borrar, ¿lo copiaron o...? ¿Lo copiaron? ¿Quieres sacar una foto? Igual está en el video. Le saco una foto, ¿eh? O igual está en el video. Bueno. Estoy filmando. No, después lo paso, sí. Después si querés Igual mirarlo. está en el PDF, después que ahí va a estar la sí, pero definición. yo lo cambio en el pizarro. Por eso si querés mirarlo después en el video y lo... Dale. Sí. y lo copias. Sí, así no perdemos. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con los distintos grupos de psicotrópicos. Bueno, existen distintos grupos. Uno de los primeros grupos es el famoso antipsicótico o también llamado neuroléptico. Este es uno de los grupitos. Bien, el antipsicótico o neuroléptico, vamos a poner grupo 1. Bueno, este es un fármaco que se usa para el tratamiento de la psicosis, sí, por eso es antipsicótico. Para la psicosis también tiene modificaciones en el cerebro y están indicados especialmente en casos de esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, para psicosis, esquizofrenia, ahora después, esquizofrenia. Porque lo que hace es sacarte, en el caso de la esquizofrenia, lo que es alucinaciones. No sé si conocen un poquito de lo que es la esquizofrenia. Tienen como esos ataques de alucinaciones, como que escuchan o ven cosas que les dicen que hagan. Bueno, y también sirve para lo que es la bipolaridad o trastorno bipolar. También sirve para lo que es manía, ataques de manía. Toxido.
Bueno, ataques de manía. Bueno, en este caso puede ser con o sin síntomas, porque algunos no pueden tener síntomas. A veces no sabes que tenés alguna de estas porque no tenés síntomas. Eso es jodido. Estamos todos locos. Lo puede diagnosticar un psicólogo, ¿no? Un médico. Claro, el psicólogo, si comenzás el psicólogo y el psicólogo te va a ver si realmente tenés algo, te va a derivar el psiquiatra. El que te da este tipo de medicamentos, los psicotrópicos, es el psiquiatra. El psicólogo te deriva, el psicólogo no puede, el psicólogo te escucha no y puede te receta. medicar. Claro, no, es el psiquiatra, es el que receta y el que realmente sabe, ¿no? Bueno, para el tratamiento. Hay medicamentos que son como sedantes, que son de venta libre, ¿no? Estos no. Estos son de triple receta. Estos sí o sí son de triple. Estos son los más complicados. Esto no lo vas a ir a comprar en cualquier lado. Puede ser que en una feria los encuentres. Es posible que en alguna feria estén. Bueno, además se utilizan en el tratamiento de otras enfermedades muy distintas como depresión, lesiones cerebrales o enfermedades en las que aparecen agresividad como demencias o síndromes confusionales agudos. Bueno, independientemente de su acción antipsicótica, se utilizan en enfermedades como también la corea de Huntington o el síndrome de Tourette. Por otro lado, los que tienen efecto antihistamínico potente se emplean como antieméticos para pacientes en tratamientos con quimioterapia. Bueno, se han desarrollado varias generaciones de neurolépticos. La primera, que es la de los antipsicóticos típicos, descubiertos en la década de 1950. La segunda generación serían los atípicos, que se fueron descubriendo más recientemente. Pero ambos tipos de medicamentos bloquean los receptores de la vía de dopamina en el cerebro. Eso es lo que hacen. Bloquean ¿cómo lo dije que me olvidé? Bloquean los receptores de la vía de dopamina. Bien. Algunos efectos adversos incluyen la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, la hiperlipidemia, apetito incrementado, aumento de peso. Hay otros más, sedación, hipotensión. Hay otros más también, algún que otro problemita en el corazón. Y dentro de este grupo podemos encontrar, por ejemplo, les voy a nombrar algunos, igual después se los paso, igual está todo en el PDF. Por ejemplo, tenemos clorpromacina. Clorpromacina es uno de los más conocidos. Haloperidol. Quetiapina. Risperidona. Hay otro, olanzapina también. Estos serían algunos, y hay muchos más. Estos son de los más conocidos. Algunos de los efectos secundarios de los antipsicóticos pueden incluir cambios en el peso corporal, niveles de colesterol, o sea, cambios en los niveles de colesterol o en el azúcar en la sangre, sensación de inquietud o somnolencia, rigidez y tensión muscular que no es posible relajar, o sea que se te ponen duros los músculos y no los puedes relajar. El
tenemos los hipnóticos. Los hipnóticos. Bueno, estos son como somníferos, ¿sí? Se llaman hipnóticos. No es que te hipnotizan, sino que te hacen dar sueño, porque parece como que es de hipnotizar. Bueno, estos lo que hacen es darte somnolencia y sueño, o sea, te hacen relajar y dormirte. Se los puede dividir en dos grupos según el uso y vías de administración. Vamos con los hipnóticos orales. Los hipnóticos orales se usan en el tratamiento de insomnio grave. Vamos a poner acá, orales, por un lado. Vamos a hacer insomnio grave. Dentro de los orales tenemos también ¿qué más? A ver. Bueno, no, vamos a poner ese solito. Después tenemos los intravenosos. No sé qué me pasó hoy. Y los inhalatorios. Bueno, dentro de este grupo, se utilizan para la realización del acto anestésico, ¿sí? O sea, anestesia, sedación. Bueno, y de estos, los principales en la inducción y el mantenimiento de la anestesia, junto con los morfínanos u opiáceos y los relajantes musculares. Bueno, los más utilizados para anestesia, ahora se me trae que cambiar. Tenemos, los barbitúricos, dentro de los grupos, ¿no? De los barbitúricos tenemos el pentoral, que es el más utilizado. Pentoral, creo que pentoral no, es pentotal. Otro conocido, este es poco. Dentro de las benzodiazepinas, también las más utilizadas en anestesia es el midazolam, pero es otro grupo, ¿sí? No lo voy a poner acá. Midazolam, el cual entra dentro del grupo de anestesia. El midazolam, que es uno de los más también vendidos y consumidos. A ver qué más, seguimos. Bueno, después acá en el PDF yo les separé, digamos, los distintos grupos que hay dentro de los intravenosos. Tenemos 7, creo que hay más, hay 7 grupitos que, eso si quieren después los pueden leer tranquilos, que explican cada grupito en realidad lo que, cómo se llaman y todo. Pues son en realidad distintos grupos de medicamentos, de fármacos. El tercer grupo, ¿puedo borrar? Sí. Borro arriba. Tenemos el tercer grupo, que son los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos psicotrópicos, obviamente utilizados para tratar los trastornos depresivos mayores.
Bueno, igualmente lo dice la palabra. Que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida, diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes de conducta. Entonces tenemos ansiedad, conducta, conducta alimentaria. Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno está depresivo? Deja de comer o come en exceso. Y ansiedad va de la mano, porque a veces la ansiedad te hace también comer o fumar o tomar o cosas, viste, que te cambian. Bueno, y también desórdenes, alteraciones de los impulsos. Alteraciones de los impulsos, o sea que uno puede ser capaz que uno está tranquilo, pero cuando se agarra un ataque así, explota. Bueno, estos se dividen, bueno, eso también si quieren después lo leen bien, pero se los voy a decir. Los antidepresivos se dividen en 3 clases. Los inhibidores de monoaminoxidasa, que bueno, la abreviación es IMAO, los tricíclicos y los de segunda generación, muy recetados actualmente en psiquiatría por la menor cantidad y probabilidad de sufrir efectos secundarios. Son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Bueno, después para el tratamiento de otras patologías como el insomnio o el dolor neuropático, las dosis son significativamente más bajas que las utilizadas obviamente para la depresión. O sea, también se pueden tratar para insomnio y para otros tipos de dolores. Bueno, acá que tenemos indicaciones. Bueno, aparte de ansiedad, conducta alimentaria, alteraciones de impulsos, también se usan, bueno, para depresión, que lo dice la palabra, depresión, fobias, si quieren lo anotamos por las dudas, depresión, fobias, y el famoso TOC, el famoso TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Creo que todos tenemos alguno. Bueno, la conducta alimentaria ya está. Trastornos también premenstruales. Bueno, después también tratamiento de la dependencia del tabaco, trastornos por estrés postraumático, incontinencia urinaria también por estrés. Para todo ese tipo de cosas se pueden utilizar. Y bueno, dentro de estos, a ver, les voy a anotar algunos más conocidos. Fluoxetina, sertralina, a ver, otro más conocido. Clomipramina. Clomipramina. A ver, otro más. Imipramina. Bueno, acá tienen un montón, igual en el PDF hay un montón, pero mirtazapina también, pero termina casi todos en ina. Bueno, después tienen acá en el PDF tienen un cuadro
con marcas y sus medicamentos. O sea, no sé, la marca, por ejemplo, les digo, la marca Acentra, por ejemplo, la marca Acentra tiene sertralina. Igual ahí yo les agregué varios, así pueden diferenciarlos. Bueno, y me faltan dos. El grupo 4 tenemos los ansiolíticos. Bueno, los ansiolíticos son tranquilizantes, ¿sí? Pero menor, un tranquilizante menor. Que lo que hace es, digamos, tranquilizar lo que es el sistema nervioso, tranquilizar un poquito el sistema nervioso. Bien, lo que hace es disminuir la ansiedad. Entonces este sirve para la ansiedad. Bueno, ¿qué más? Bueno, su efecto de la ansiedad se contrapone al de los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad. Ambos fármacos ansiolíticos y ansiogénicos se incluyen dentro de la categoría de los fármacos ansiotrópicos. Un fármaco ansiolítico ideal es aquel que alivia o suprime los síntomas de la ansiedad, calmando la hiperexcitabilidad nerviosa y disminuyendo la actividad sin producir sedación. O sea que este grupo no te da sueño, como en el caso de los hipnóticos, obviamente. Los hipnóticos a dosis menores actuarán como sedantes, por lo que se emplean corrientemente como ansiolíticos, que en la mayoría de las ocasiones se pueden utilizar para ambos efectos. Nos vemos, cuídate. Sí, quédate tranquilo. Nos vemos, cuídate. Bueno, algunas drogas, como el etanol, inducen un efecto ansiolítico. Los fármacos ansiolíticos se utilizan para el tratamiento de las manifestaciones psicológicas y somáticas de la ansiedad y su cuadro patológico, los trastornos de ansiedad. Concepto de ansiedad y trastorno de ansiedad para que se diferencie. La ansiedad es el sentimiento desagradable de sentirse amenazado por algo inconcreto, acompañado de sensaciones somáticas de tensión generalizada, falta de aire, sobresalto y búsqueda de una solución al peligro. Es importante recalcar que no debe confundirse con miedo ni con angustia. Es similar a la angustia, aunque en esta las sensaciones son diferentes y se diferencia del miedo en que en este existe un peligro definido y conciencia del mismo. Se puede manifestar con inquietud, con insomnio, con hiperactividad, con irritabilidad y con miedo. Muchas veces los síntomas son tan intensos que pueden provocar manifestaciones psicosomáticas como hiperventilación, palpitaciones, calambres, manifestaciones gastrointestinales, cardíacas o genitourinarias. Es un síntoma importante en la medicina y en ocasiones constituye además una entidad nosológica. Se pueden agrupar los síntomas como sigue, por ejemplo, los neuromusculares, temblor, tensión muscular, cefaleas, cardiovasculares en palpitaciones, taquicardias, dolor, respiratorios, tenemos la disnea, los digestivos tenemos náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, meteorismo, y genitourinarios, micción frecuente, problemas de la esfera sexual. Los síntomas psíquicos o psicológicos incluyen estados de preocupación, aprensión, dificultad de concentración, irritabilidad, inquietud, desasosiego y conductas de evitación, inhibición y bloqueo psicomotor.
La ansiedad es una reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos. No obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en determinadas situaciones. En este caso, la reacción deja de ser normal y se considera patológica. Los trastornos que pueden producirse cuando la ansiedad es muy elevada se dividen en trastornos físicos y trastornos mentales. O sea, los físicos serían los psicofisiológicos y los mentales los trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad es una condición crónica que se caracteriza por un sentimiento de ansiedad, de miedo, de preocupación excesiva sobre eventos actuales o futuros. O sea, algo que te está pasando ahora o algo que vos pensás que te va a pasar y ya te estás poniendo nervioso. Con síntomas físicos como lo que es la sudoración, las palpitaciones y sensación de estrés. ¿Qué sería esto? Los ataques de pánico, los famosos ataques de pánico. Bueno, que esto es lo que sucede cuando hay un exceso de adrenalina. Los ataques de pánico son excesos de adrenalina, porque vos estás continuamente o con cosas que te pasan o a veces también puede ser por un pico de estrés, que empezás a acumular cosas y llega un momento que el cuerpo tiene que explotar para algún lado. Bien, vamos con la clasificación de los ansiolíticos. Bueno, tenemos varios. Los que producen además un efecto sedante hipnótico, vamos a poner efecto sedante hipnótico. Vamos a poner, bueno, tenemos el grupo de las benzodiazepinas y los barbitúricos. Bueno, después tenemos tenemos los agonistas parciales de los receptores 5-HT, por ejemplo la G-pirona, vamos a poner el otro grupo, 5-HT. Igual estos no los voy a tomar, después no los usamos. G-pirona, ipsapirona, después tenemos los que producen además un bloqueo de algún componente del sistema nervioso, los antihistamínicos, los neurolépticos, los antidepresivos, esos, antihistamínicos, neurolépticos y antidepresivos. Que bueno, ahí tenemos una gran variedad, porque ya estamos entrando en otro tipo de medicamentos. Bueno, ¿qué decir? Bueno, los pongo en el otro grupo, porque si no se va a hacer el video. Este sería uno, este sería otro. Tenemos los antihistamínicos, los neurolépticos y los antidepresivos. Si ustedes buscan, por ejemplo, un medicamento, por lo general tienen varios. A veces es ansiolítico, bueno, en este caso un ansiolítico puede ser neuroléptico también o antidepresivo, dependiendo del medicamento.
Bueno, las benzodiazepinas, que son estas que marqué acá, se prescriben para el alivio a corto plazo de la ansiedad. Estos son para corto plazo de ansiedad. Corto plazo de ansiedad. Dentro de estas tenemos alprazolam, que es uno de los más consumidos, bromazepam también. Eso se mira casi todos en AMPAM, LAMPAM. Bueno, después hay otros, pero no les quiero meter muchos. Tenemos clonazepam, clonazepam también, diazepam, lorazepam, oxazepam, triazolam, midazolam también. Bueno, y el último grupito son, vamos a ponerlo arriba, el grupo número 5 es el anticonvulsivo, o antiepiléptico. Anticonvulsivos o los antiepilépticos. De las dos maneras se puede nombrar igual. Bueno, estos son los tipos de medicamentos que se utilizan principalmente para las convulsiones debido a las crisis epilépticas. Convulsiones por crisis epilépticas. Pueden estar también para otro tipo de causas, pero por lo general son para eso los anticonvulsivos. Bueno, también se utilizan para el estado de ánimo o para el dolor neuropático. Estado de ánimo o dolor neuropático. Bien, dado que existen muchos, no es posible describir un único mecanismo de acción. Una proporción importante de estos fármacos reducen la actividad electroquímica del cerebro mediante su interacción con los receptores de neurotransmisores como el GABA y el glutamato. Otros antiepilépticos bloquean los canales de sodio o de calcio controlados por voltaje, y esto hace que disminuya la función de los neurotransmisores asociados a las crisis convulsivas. También existen diversos fármacos cuyo mecanismo de acción continúa siendo desconocido en la actualidad, a pesar de su eficacia que quedaron demostrados. O sea, funcionan, pero no se sabe todavía cómo funciona exactamente el medicamento. En el caso de la epilepsia, estos efectos hacen que se reduzca la frecuencia con que las neuronas disparan las señales electroquímicas, lo cual previene que las disfunciones neurales que causan las convulsiones se propaguen por el cerebro, limitando significativamente la gravedad de las crisis epilépticas. Algunos anticonvulsivos se utilizan para estabilizar el estado de ánimo en distintas alteraciones psicológicas. También, su uso en casos también puede ser en trastorno bipolar, que se caracteriza por la alternancia de periodos de depresión y de manía, y de trastorno límite de la personalidad, en que se da inestabilidad de las emociones y de la identidad. Bueno, algunos de estos medicamentos se utilizaron para tratar el dolor nervioso durante muchos años,
pero si los utilizas es posible que tu médico tenga que hacerte controles porque en realidad no son para eso. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. A ver, vamos a poner carbamazepina. Carbamazepina, oxcarbazepina también. Lamotrigina. Sé que son unos trabalenguas porque encima son un montón, pero por eso les doy 2 o 3 nomás porque si no son muchísimos más. Bueno, efectos secundarios: daño hepático, náuseas, vómitos, visión doble, pérdida de la coordinación, somnolencia, dolor de cabeza. Y creo que hay más, pero bueno, no nos voy a seguir demasiado. Bueno, ahí estamos con... Yo creo que tengo acá un cuadrito que les tengo que mandar, a ver, si no me equivoco, tengo una imagen. Bueno, después les voy a enviar un PDF donde está todo más específico en el caso de, bueno, por ejemplo, los antipsicóticos sirven para tal cosa y les voy a poner todos los medicamentos que tengo yo anotados. Tengo, bueno, los hipnóticos también con los medicamentos, los antidepresivos, los ansiolíticos, que son 2 hojitas, los anticonvulsivos también, son 2 hojitas nomás. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya les quedó la cabeza así. Les quedó la cabeza así de tanta droga. Yo por eso lo quiero dar en una clase sola porque es bastante complicado. Es bastante complicado por el tema de que son varios grupos y al ser varios grupos son muchas drogas. Yo solo les anoté algunas. Voy a empezar por acá. Bueno, entonces tenemos los psicotrópicos, entonces se dividen en 5 grupos y son todos para tratamientos del cerebro, del sistema nervioso. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita. Encima vinieron 2 nomás. Si era más, hacen preguntas, ¿viste? Si son más, hacen preguntas y todo. Pero el otro día también creo que eran 3 nomás y también calladitos. Bueno, creo que no me olvidé de nada, porque ya después pasaríamos a otro tema. Bueno, hablando del... eso les iba a decir. Bueno, no sé, los antidepresivos ya lo borré. Vamos a borrar acá un cachito y les voy a dar una cosita que lo vi el otro día y me gustó también para darlo porque es importante. El estrés se da por exceso de problemas o cosas que tenemos en el presente. Eso para que tengan en cuenta, es muy importante. Y en el caso de la depresión, las personas que son depresivas es por exceso de cosas, problemas o cualquier cosa que le haya pasado en el pasado. En el presente y la depresión en el pasado. Eso está bueno. Está bueno tenerlo porque a veces uno dice, ¿por qué me agarró estrés? Y el estrés te agarra porque tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ocuparte de esto, del otro.
Y llega un momento que el cuerpo Sí, va. no da más, vas acumulando, Ahí no es acumulando. lo que pasa en el momento. En el sino momento. cosas que uno va- Claro, uno va acumulando el día a día. Bueno, en mi caso, que el colegio, que la nena, que el trabajo, que el otro trabajo, que la casa, que esto, que lo otro, y llega un momento que uno explota. Es así. Y no sé, salís a la calle y te pasa eso con el tren, y como que una cosa más, ¿viste? Que se te va acumulando en el día. Sí, no, pero llega un momento que decís,